El cañón del arma me presionó el cuello. «Tu fe destruyó a mi hermana», susurró el hombre, y sentí el gatillo a punto de ser apretado. Detrás de mí, una pila de 127 Biblias ardía lentamente, mientras 13 hombres se preparaban para acabar con mi vida. Cerré los ojos, esperando la muerte, pero entonces ocurrió algo increíble. Una luz, más brillante que el sol, explotó dentro del santuario. En un instante, las llamas desaparecieron, y cuando abrí los ojos, allí estaba Él, Jesús, ante nosotros, con las marcas de los clavos brillando en su pecho. Lo que siguió lo cambió todo. En los siguientes minutos, 13 asesinos fueron transformados en hijos de Dios, y ese evento marcó a Michigan de una manera que nadie olvidaría jamás. Me llamo David Morrison, tengo 42 años, y el 13 de enero de 2025 presencié cómo el infierno entraba por las puertas de mi iglesia. Eran exactamente las 11:47 p.m. cuando oí el vitral romperse. No fue un accidente, sino el sonido deliberado de la destrucción, de algo pesado rompiendo un vitral que había tardado 6 meses en restaurarse. Estaba en mi oficina, repasando el sermón del domingo, con un café ya frío a mi lado, perdido entre notas y comentarios bíblicos. El segundo sonido fue aún más aterrador. Botas pesadas resonando en el suelo de madera del santuario, tantas botas, acompañadas de voces en árabe, cargadas de odio y convicción, palabras que no entendía, pero cuyo significado era imposible de ignorar. Me puse de pie, con el corazón acelerado. La Iglesia Comunitaria de Fe está en la avenida Warren, en el corazón de Dearborn, Michigan, la ciudad con la mayor población musulmana de Estados Unidos. Durante 15 años, pastoreé esta congregación, siempre consciente de las crecientes tensiones que nos rodeaban, pero nunca imaginé que tomarían esta forma. Abrí la puerta de la oficina apenas un poco y vi a 13 hombres entrando al santuario. Todos vestían ropa oscura. Algunos llevaban pasamontañas cubriéndose el rostro. 3 portaban rifles, idénticos a los que aparecen en las noticias sobre conflictos en Oriente Medio. Los demás sostenían bates de béisbol, barras de metal, y 2 llevaban galones de gasolina cuyo olor acre me hizo tragar saliva. El líder, un hombre robusto llamado Karim, se dirigió al altar con pasos lentos, casi ceremoniales, y comenzó a hablar en inglés, con un fuerte acento. «Este lugar está contaminando nuestra ciudad. Aquí enseñan mentiras sobre Isa, a quien llaman Jesús. Corrompen a nuestra juventud con su cultura degenerada», dijo. Mientras hablaba, sus hombres comenzaron a trabajar con frialdad y eficiencia. 2 de ellos sacaron todas las Biblias que encontraron, de los estantes, los bancos, la biblioteca, y las apilaron en el pasillo, formando una montaña de papel y cuero que representaba años de ministerio, vidas transformadas, generaciones de fe. Conté 127 Biblias, cada una simbolizando un alma que había encontrado esperanza en ese lugar. Mientras tanto, otros destruían sistemáticamente los bancos de madera, parte de la estructura física de la iglesia, que había albergado incontables momentos de oración, lágrimas, risas y consuelo. Sentí el peso de todo aquello, no solo el peligro inminente para mi vida, sino la violencia contra algo sagrado, el intento de borrar la palabra que tanto significaba para tanta gente. Y fue en ese momento, cuando la oscuridad parecía absoluta, que la luz irrumpió y me di cuenta de que ningún ataque, por feroz que fuera, podría destruir lo que Dios había plantado. El sonido de la madera al partirse resonó por todo el santuario. Cada crujido parecía un grito de violencia. La cruz del altar, esa cruz que había sido el corazón de nuestro culto, fue brutalmente arrancada. El altar de roble, tallado a mano y donado por la familia fundadora en 1987, quedó hecho pedazos mientras gritaban «¡Akbar!», con un fervor que transformaba la devoción en odio. Karim agarró latas de aerosol y comenzó a escribir en las paredes blancas. Cada palabra, en rojo sangre, parecía latir con rabia. La Sharia es la única ley. Todas las mujeres deben cubrirse o serán castigadas. El alcohol está prohibido. La ciudad entera ahora nos pertenece. Un joven, de unos 20 años, pintó con aerosol símbolos islámicos sobre los murales que representaban la vida de Jesús.
El rostro de Cristo estaba cubierto de lunas crecientes, mientras que la pintura negra goteaba sobre la crucifixión, destruyendo años de arte devocional con cada pincelada vengativa. Luego, se centraron en las Biblias. Karim vertió gasolina sobre la pila de libros sagrados. El olor acre me invadió la nariz, penetrando cada fibra de mi ser. El humo se extendió por el santuario y pude ver el combustible filtrándose entre las delgadas páginas, preparándolas para la destrucción total. «Estos libros han sido corrompidos», gritó Karim con voz cargada de convicción. «El verdadero evangelio ha sido reemplazado por las mentiras de Pablo y los romanos. Solo el Corán contiene la palabra pura de Alá». El encendedor parpadeó en su mano por un instante y casi se me para el corazón. Una llama estalló, veloz y voraz, lamiendo páginas del Génesis, Éxodo, Salmos, Evangelios, Romanos y Apocalipsis. Las llamas danzaron en tonos naranja y amarillo, proyectando sombras grotescas sobre los muros sagrados. El calor era tan intenso que podía sentirlo incluso desde donde me escondía. El crujido de las páginas quemadas sonaba como un lamento, como si los libros clamaran por la destrucción que los consumía. El humo denso, mezclado con el olor a tinta quemada y cuero carbonizado, me hizo llorar, no solo a mí, sino al corazón. Estaba viendo cómo la palabra de Dios se consumía ante mis ojos por hombres que creían cumplir una misión divina. Y entonces el joven, Rashid, notó que mi puerta estaba entreabierta. «¿Hay alguien ahí?», gritó en árabe, con la tensión y la alarma claramente reflejadas en su voz. 3 hombres corrieron hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió violentamente, golpeando la pared y dejando una marca en el yeso. Unas manos ásperas me agarraron, arrastrándome hasta el centro del santuario, justo delante de la pila de Biblias ardiendo. El calor me golpeó la cara como un martillo, casi insoportable. Cada respiración era dolorosa. El calor, el olor, el crujido de las páginas, todo convergía en un instante que parecía eterno. El calor de las llamas me llegó a la cara y sentí que se me erizaba cada vello del brazo. Intenté levantarme, pero una bota pesada me empujó contra el suelo de madera, inmovilizándome allí. Karim se arrodilló junto a mi cabeza. A través de la abertura de su pasamontañas, vi sus ojos oscuros, una mezcla inquietante de odio y dolor que no podía comprender. El cañón helado de una pistola me presionaba la sien, un contraste brutal con el calor que emanaba de las llamas cercanas. «¿Es usted el pastor?», preguntó en un inglés mal hablado. «Sí», respondí casi en un susurro. Se acercó más, el arma rozándome la piel. «Así que eres responsable de corromper esta comunidad. Enseñas que Alá tiene un hijo. Enseñas que un hombre puede ser Dios. Permites que las mujeres se vistan como quieran. Enseñas que el alcohol es aceptable. Difundes mentiras que destruyen almas». La presión aumentó. Sentí el metal contra mi cabeza. Cada leve vibración. Sabía que, en ese momento, su mano no dudaría en apretar el gatillo. «Por favor», logré murmurar, con la boca seca como la arena. «Tengo esposa, 2 hijas y una hermana». Karim respiró hondo, con la voz entrecortada por lo que parecía un dolor genuino. «Ella vino a este país pura e inocente. Vio a mujeres estadounidenses con ropa reveladora. Escuchó canciones sobre alcohol y relaciones. Y no pudo sobrevivir entre 2 mundos. Se quitó la vida hace 3 meses. Su cultura la destruyó. Tembló levemente sobre el arma y sentí cada vibración del metal contra mi cráneo. «Lo siento», dijo, y era sincero. Por primera vez vi más allá del odio. Había un dolor real, profundo, que él había canalizado en rabia religiosa. «Lamento tu pérdida, pero suicidarme no te traerá de vuelta», respondí. «No. Pero esto purificará la ciudad de su influencia. Alá exige justicia. Alá exige que defendamos su nombre», admitió. Mientras tanto, los otros hombres terminaron de destruir los bancos y vertieron gasolina sobre los escombros de madera, preparando el fuego que reduciría todo el edificio a cenizas. Rashid, el joven que había descubierto mi oficina, se acercó con otro galón de combustible, pero algo en sus ojos era diferente: curiosidad, más que odio. El intenso y penetrante color miel
parecía buscar algo más allá de la destrucción. ¿Por qué están aquí?, preguntó, con un inglés sorprendentemente fluido. ¿Por qué no van a otras partes de Michigan donde son mayoría? ¿Por qué insistían en quedarse en nuestra ciudad? Respiré hondo, incluso con el arma en la cabeza. Respondí sin dudar, porque esta también es nuestra ciudad. Porque Dios nos llamó a estar aquí, a ser una luz en la oscuridad, incluso cuando el mundo intenta extinguir la fe. Y en ese momento, sentí un extraño coraje invadir mi corazón, una fuerza que no venía de mí, sino de aquel que siempre prometía: «Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos». Rashid frunció el ceño, confundido por mi respuesta. Karim soltó una risa amarga. «Luz en la oscuridad. Nosotros somos la luz. El Islam es la única religión verdadera. Mahoma, la paz sea con él, es el último profeta. Todo lo que vino después de él es corrupción». «¿Y entonces para qué necesitas un arma para defender tu verdad?», pregunté sin pensar. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera contenerlas. La verdad no necesita violencia para sostenerse por sí sola. La presión de la pistola aumentó contra mi pecho, casi insoportable. Karim respiró hondo, preparándose para apretar el gatillo. Cerré los ojos, pensando en Jennifer, mi esposa, mis hijas Sara y Rebeca. Pensé en todos los sermones que nunca predicaría, en todas las vidas que tal vez nunca tocaría, en el ministerio que podría quedar inconcluso. Y entonces sucedió. La luz, no sé cómo describirla. Era diferente a cualquier luz natural que hubiera visto. No provenía de ventanas, ni de lámparas, ni del fuego que aún consumía las Biblias. Era como si brotara del corazón mismo del santuario, expandiéndose en ondas que desafiaban cualquier ley de la física. Blanca, pero no un blanco común, blanca como la pureza misma, como si la esencia de la limpieza se hubiera destilado en luz. En su interior había capas de oro y plata, entrelazadas en formas que me hacían doler los ojos al intentar enfocar. En menos de 3 segundos, el santuario quedó completamente envuelto. La luz era tan intensa que tuve que cerrar los ojos. Aún así, la luz se filtró a través de mis párpados, llenando mi visión con una calidez sagrada y penetrante. El calor de las llamas se desvaneció al instante. El humo desapareció como si nunca hubiera existido. La presión del arma contra mi cabeza simplemente se desvaneció. Gritos estallaron a mi alrededor. Terror absoluto, en árabe e inglés. Sonidos de metal cayendo, cuerpos desplomándose al suelo. Abrí los ojos lentamente, todavía parpadeando por el resplandor, y vi algo imposible. Los 13 hombres estaban en el suelo, algunos de rodillas, otros completamente postrados, todos con expresiones de puro terror. Sus armas cayeron de sus manos, como si de repente se hubieran vuelto demasiado pesadas para levantarla. Galones de gasolina rodaron por el suelo, derramando su contenido en charcos que reflejaban la luz sobrenatural. Y en el centro del santuario, donde minutos antes ardían Biblias, ahora había figuras. No eran del todo humanas, altas, quizás de 2,5 metros a 3,5 metros, sólidas, pero translúcidas, como si estuvieran hechas de luz cristalina. Vestían ropas tejidas con la luz misma, que caían en pliegues que parecían desafiar la gravedad. Sus rostros eran hermosos, de una manera que dolía mirarlos, demasiado perfectos, demasiado puros para unos ojos humanos acostumbrados a la imperfección. Conté 6 de estas figuras. 3 de ellas formaban un semicírculo protector alrededor de donde yo yacía en el suelo. Podía sentir una presencia que no era solo física, era viva, sagrada, como si cada aliento de estas figuras estuviera lleno de amor y poder divinos. Lo imposible había sucedido. Dios había entrado en nuestro santuario. Las otras 3 figuras se posicionaron entre los atacantes y las salidas del edificio, bloqueando cualquier escape. Ángeles. Estaba viendo ángeles de verdad, literales, tangibles, físicos. El más cercano se acercó a mí. Sin pensarlo, lo toqué. No era carne, no era piel, era pura energía, calor sin ardor, fuerza sin peso. Me levantó del suelo como si no pesara nada. Karim estaba de rodillas. Su pasamontañas se había caído,
revelando un rostro joven, de unos 29 años, con barba oscura y ojos abiertos por el terror. Miraba al frente, pero no a los ángeles. Miraba algo que aún no podía comprender del todo, pero que claramente lo tenía cautivo. ¡No!, gritó en árabe. Más tarde, uno de los ángeles me lo tradujo. No puede ser. Isa no es Alá. Es solo un profeta. Es solo un profeta. Seguí su mirada y entonces vi. Entre los ángeles, emergiendo de la luz como si la luz misma hubiera tomado forma humana, había otra figura. Esta era diferente, más humana en proporciones, con rasgos familiares y al mismo tiempo divinos. Jesús. No necesitaba confirmación teológica ni verificación histórica. Cada fibra de mi ser sabía que estaba viendo a Jesucristo, visible, tangible y real. Medía aproximadamente 1,80 m, con el cabello oscuro que le caía hasta los hombros, y se movía con soltura, como si una brisa inexistente ondulara el aire a su alrededor. Su rostro era de Oriente Medio, con rasgos semíticos y piel bronceada por el sol, y sus ojos castaños, tan profundos que parecían contener galaxias enteras. Vestía una sencilla túnica blanca sin adorno, y, sin embargo, la sencillez solo amplificaba su presencia. No era la ropa lo que impresionaba, sino su forma de moverse. Cada paso, una coreografía de redención. Cada mirada penetraba profundamente, viendo no solo las apariencias, sino cada pensamiento, cada herida, cada secreto, cada momento de la vida de quien quiera que estuviera ante él. Y entonces vi sus manos, cicatrices en sus muñecas, marcas circulares donde los clavos habían traspasado carne y hueso hacía más de 2000 años. Las heridas habían sanado, pero las marcas permanecían, un recordatorio eterno de su sacrificio, un testimonio visible de su amor. Se acercó a Karim. El líder del grupo sollozaba, con lágrimas corriendo por su rostro y temblando casi incontrolablemente. «No puede ser», repitió con la voz entrecortada por la emoción. «No puede ser real. Isa es solo un profeta. Solo». Jesús se arrodilló ante él. Su voz llenó el santuario. No era fuerte, pero cada palabra vibraba de tal manera que llegaba al alma, no solo a los oídos. «Karim», pronunció su nombre con una ternura que me partió el corazón. Karim alzó la mirada y se encontró con la de Jesús. Lo que vi en ese instante cambió todo lo que sabía sobre la gracia, el perdón y la redención. Jesús extendió la mano y tocó suavemente el rostro de Karim. Fue un gesto de pura ternura, como el de un padre que mira a su hijo que ha cometido un grave error, pero que sigue siendo amado incondicionalmente. «Karim, hijo mío, te estaba buscando». Karim sollozó desconsoladamente. «No puede ser. El Corán dice que Jesús es solo un profeta, que tú no puedes ser Dios, que esto es shirk, un pecado imperdonable». Y aún así, con infinita paciencia, Jesús respondió: «Aquí estoy». Levantó las manos, mostrando las cicatrices de sus muñecas. «Estas marcas son reales. Morí en una cruz romana hace 2000 años. No me desmayé. No me rescataron. Derramé cada gota de mi sangre por ti, porque te amé incluso antes de que nacieras. Sabía que llegarías a este momento de desesperación y necesitarías un Salvador que ya hubiera pagado el precio por cada uno de tus errores». Karim miró las manos, luego el rostro de Jesús, y de nuevo las manos. Cada fibra de su ser sentía el agonizante conflicto interno. Toda su cosmovisión, su identidad religiosa, todo en lo que creía, se veían desafiados por una evidencia que no podía ignorar. «Amira», susurró de repente, «mi hermana, ¿dónde está ahora? ¿Está en el infierno por quitarse la vida?» Jesús cerró los ojos por un momento. Al abrirlos de nuevo, lágrimas corrían por su rostro. Lágrimas de Dios. Lágrimas por el sufrimiento humano, por las vidas perdidas prematuramente, por las familias destrozadas por la desesperación. Luchó con un dolor tan grande que no pudo soportarlo sola. Entre dos mundos, sin apoyo, sin las herramientas para encontrar la paz, su corazón se rompió de maneras que nadie podía ver ni comprender del todo. «Pero, ¿dónde está Karim?», insistió Jesús con una voz llena de amor. «No es una carga que debas llevar. Tu carga es la decisión que enfrentas ahora. Vine no solo para evitar que cometieras un acto terrible,
sino para ofrecerte algo que has buscado toda tu vida sin conocer: perdón completo, amor incondicional, propósito eterno. A pocos metros, Rashid avanzaba a gatas, con los ojos abiertos y el rostro bañado en lágrimas y sudor. ¿Cómo era posible? Toda su vida le habían enseñado que el cristianismo era falso, que Mahoma era el sello de los profetas, que el Corán era la revelación final de Alá. Uno de los ángeles, el más cercano a Rashid, habló con una voz tan poderosa como un trueno distante, pero extrañamente tranquila y clara. Rashid, desde tu nacimiento has sido engañado por enseñanzas que mezclaban verdades parciales con errores que te distanciaban del Dios verdadero. Sí, solo hay un Dios. Sí, Él envió profetas. Sí, Dios exige justicia y rectitud. Pero mientras el Islam te enseña que la salvación se alcanza mediante obras, Jesús te ofrece la salvación como un regalo, porque Él realizó las obras por ti. Rashid miró al ángel, luego a Jesús, y se le llenaron los ojos de lágrimas. Estaba completamente conmovido, abrumado por una comprensión que trascendía cualquier doctrina humana. Omar, el tercer líder del grupo, finalmente habló con voz temblorosa, arrodillado entre los bancos destruidos. Si todo lo que nos enseñaron es mentira, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Jesús se levantó, dejando a Karim aún arrodillado, y caminó lentamente hacia Omar. La luz que emanaba de él parecía latir con cada paso, iluminando suavemente el santuario. Se arrodilló ante Omar, tal como lo había hecho con Karim. Omar Chalil, has pasado toda tu vida buscando tu identidad, intentando ser lo suficientemente estadounidense, lo suficientemente iraquí, lo suficientemente musulmán, lo suficientemente laico, y nunca lo lograste porque buscabas en los lugares equivocados. Jesús puso su mano sobre el pecho de Omar, justo encima de su corazón. Tu verdadera identidad no está en tu nacionalidad, tu religión, ni en la aceptación de tu comunidad. Tu verdadera identidad es ser un hijo amado de Dios. Eso es lo que eres. Eso es lo que siempre has sido. Las palabras impactaron a Omar como olas, destrozando sus defensas. Se inclinó, sollozando, liberando años de confusión, ira y dolor acumulados en lágrimas purificadoras. Y entonces Jesús hizo algo que jamás olvidaré. Se giró y sus ojos se encontraron con los míos. Hasta ese momento, solo había sido espectador de algo divino. Ahora, Él me incluía. David, dijo, y oír mi nombre de sus labios casi me derritió. David Morrison, mi fiel siervo, te quedaste aquí cuando habría sido más fácil irte. Amaste cuando habría sido más fácil odiar. Perdonaste cuando habría sido más fácil vengarte. Caminó hacia mí, y los ángeles se separaron, abriendo un camino directo hacia mí. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Traje a estos hombres aquí esta noche, no solo para detener un ataque, sino para iniciar algo más grande, un despertar. Lo que ocurra en los próximos días, semanas y meses lo cambiará todo. Michigan cambiará, y ustedes desempeñarán un papel central en ese movimiento. No entiendo, balbuceé con la voz entrecortada. Estos hombres necesitarán a alguien que los guíe, que los proteja, alguien que los ayude a pasar del Islam a la verdad. Perderán a sus familias, se enfrentarán a la persecución. Jesús sonrió, una sonrisa que parecía abrazar toda debilidad humana y transformarla en fuerza. Nunca será suficiente, David, pero yo sí. Cuando no puedas, yo seré suficiente. Yo te guiaré. Me puso la mano en el hombro. El contacto fue real, físico, cálido. No fue una visión ni una ilusión. Era Jesús en persona, tocándome. Señor, ¿perdonarás a estos hombres? La pregunta se le escapó casi como un susurro. El silencio se apoderó del aire por un instante, y entonces comprendí. Entraron en mi iglesia con la intención de destruirla. Karim estuvo a punto de apretar el gatillo, pero la cruz ya lo había pagado todo. El perdón estaba ahí, más poderoso que cualquier arma o odio. En ese momento, mientras aún me costaba procesar todo lo que estaba sucediendo, algo me vino a la mente con una fuerza innegable. Jesús había perdonado a quienes literalmente lo estaban matando en la cruz. No esperó el arrepentimiento ni el cambio. Simplemente clamó, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Si él fue capaz de perdonar a sus propios torturadores, ¿cómo podría yo negar el perdón a aquellos hombres que están ante mí? Sí, los perdono, alcancé a decir, con la voz entrecortada por la emoción y el corazón temblando. Jesús asintió, complacido con la decisión que él mismo me había permitido tomar. Luego caminó hacia los 13 hombres, ahora todos arrodillados, destrozados, llorando sin resistencia, completamente abrumados por el peso de la gloria que había invadido el santuario. Desde esta noche, declaró Jesús, y la estructura misma del edificio pareció vibrar con el sonido de su voz. El cielo ha tocado la tierra, la luz ha atravesado la oscuridad, y estos 13 hombres que entraron aquí como enemigos saldrán como mis hijos. Abrió los brazos, revelando claramente las marcas de clavos en sus muñecas. Quien quiera seguirme, quien esté dispuesto a dejar atrás todo lo que lo aprisiona y abrazar la verdad que lo hace libre, venga. Durante unos segundos, nadie se movió. El silencio era tan absoluto que podía oír el latido de mi corazón en mis oídos. Entonces Karim se puso de pie. Le temblaban tanto las piernas que pensé que se iba a caer, pero aún así dio un paso, luego otro y otro, hasta que estuvo ante Jesús. No merezco esto, susurró con la voz entrecortada. Iba a matarte. Estaba dispuesto a destruir tu iglesia, tu vida. Nadie merece la gracia, Karim, respondió Jesús con una dulzura que pareció llenar el aire. La gracia no se basa en lo que mereces, sino en lo que he decidido darte libremente. Karim cayó de rodilla. Entonces, acepto que el Señor es Dios, que murió por mí, que es el único camino. Jesús, perdóname. Jesús puso ambas manos sobre su cabeza. Todo lo que has hecho, e incluso lo que harías, ya lo he perdonado. Tu odio ahora es amor. Tu ira ahora es paz. Me perteneces. Levántate, Karim al-Hassan, hijo de Dios. Y juro que algo en él cambió ahí mismo, ante mis ojos. Su rostro se suavizó. Sus ojos ya no tenían esa oscuridad profunda. Parecía una persona completamente nueva. Tras él llegó Rashid, luego Omar. Y uno a uno, los otros 10 hombres se acercaron, confesando, llorando, entregando sus vidas. Cada uno de ellos se transformó cuando Jesús les tocó la cabeza, como si el cielo mismo les infundiera vida. Cuando el último se levantó como un hombre renacido, Jesús me miró de nuevo. Cuídalos, David. Ahora son tus hermanos. Y recuerda, lo que el enemigo planeó destruir, yo lo usaré para redimir. La luz empezó a cambiar. Primero se suavizó. Luego, como si la arrastraran a un lugar incomprensible, se intensificó alrededor del cuerpo de Jesús. Los ángeles empezaron a perder definición, convirtiéndose casi en siluetas de luz. Sabía que se marchaban, y me entró el pánico. ¡Espere!, grité, dando un paso al frente sin darme cuenta. «Señor, ¿regresa?». Su voz resonó por todo el santuario, mientras su forma desaparecía por completo en la luz. «Nunca me fui. Estaré contigo, hasta el fin de los tiempos. Siempre que enseñes mi palabra, allí estaré. Siempre que ames en mi nombre, allí estaré. Siempre que perdones como yo he perdonado, allí estaré». Después de eso, todo simplemente cesó. La luz sobrenatural se desvaneció como si la hubieran extraído del cielo. Los colores volvieron a la normalidad. El aire, que antes vibraba con algo divino, se aquietó. Los ángeles desaparecieron. Jesús ya no era visible, pero su presencia seguía siendo tan real como el suelo bajo mis pies. Había una paz tan profunda en el santuario que parecía imposible creer que, minutos antes, ese lugar hubiera sido escenario de violencia y destrucción. Y aquellos 13 hombres, los mismos que habían entrado como instrumentos de odio, ahora estaban allí con expresiones de paz, como quienes despiertan de una pesadilla y finalmente respiran. Nadie sabía qué decir. Era como si las palabras fueran insuficientes para describir lo que acabábamos de presenciar. Karim fue el primero en romper el silencio. «Pastor, ¿qué hacemos ahora?». Todavía estaba recuperando el aliento para responder cuando oímos el inconfundible sonido de las sirenas. Luces rojas y azules comenzaron a brillar sobre las ventanas rotas. Segundos después, forzaron la puerta y la policía de Dearborn entró armada, seguida de agentes del FBI. La escena que encontraron los dejó sin saber cómo reaccionar.
13 hombres con armas en el suelo, todos con las manos levantadas. Ninguna señal de resistencia, sin odio. Y allí estaba yo, en medio de ellos, sin un solo rasguño. El oficial a cargo me miró fijamente, tratando de comprender lo que estaba viendo. «Pastor Morrison, ¿está herido? ¿Qué pasó aquí?» Miré los rostros transformados de aquellos hombres, las Biblias, carbonizadas pero no destruidas, el santuario destruido, que ahora parecía más santo que nunca. «Sargento, ha llegado al final del mayor milagro de mi vida. Estos hombres vinieron a destruir, pero Dios vino a rescatar, y prevaleció la redención». Aquella noche se prolongó entre interrogatorios, informes y más preguntas que respuestas. Los 13 fueron separados de inmediato y llevados a salas diferentes para interrogarlos individualmente. El FBI se apoderó de todo: armas, registros, fotos, pruebas, todo catalogado con precisión clínica. El agente Torres, el mismo que había estado monitoreando esa célula extremista durante meses, llegó antes de la primera hora y se sumergió en el proceso como si esperara que algo empezara a tener sentido, pero no lo hizo, porque esos hombres no se comportaron como extremistas capturados. No hubo hostilidad, no había arrogancia, no hubo ningún intento de manipular la situación. Ellos cooperaron. Karim lo dijo todo, desde el principio hasta el final. Rashid abrió su corazón y explicó cómo había sido reclutado y adoctrinado. Omar dio nombres, fechas, lugares, detalles, sin defender a nadie. Y lo más sorprendente, cada uno de ellos, en habitaciones separadas, contaron exactamente la misma historia. Luz sobrenatural, seres de brillantez indescriptible, y Jesús, vivo, real, físico, apareció allí mismo en el santuario. Los agentes no sabían cómo manejarlo. Algunos pensaron que era una historia inventada, otros sospecharon algún tipo de alucinación colectiva, pero había algo que nadie podía ignorar: la sinceridad abrumadora en los ojos de esos hombres. Alrededor de las 3 de la mañana, mientras el equipo técnico seguía trabajando, Torres me llamó fuera del edificio. El gélido aire de enero me atravesaba la piel, pero salí de todos modos porque había urgencia en su mirada. «Pastor, necesito entender qué pasó aquí». Lo que él no sabía es que yo todavía estaba tratando de comprender también. El cansancio aún se reflejaba en mi rostro cuando empecé a hablar con Torres. «Agente, entiendo su necesidad de respuestas claras. Necesito que sepa que no me estoy inventando nada. Todo lo que pasó esta noche es real». Frunció el ceño, incrédulo. «Necesito la verdad, pastor. Nada de alegorías ni interpretaciones religiosas, solo la verdad». Lo miré y respiré hondo. Jesucristo apareció en mi santuario, en forma física, visible, tangible. Estuvo aquí e impidió que esos hombres destruyeran este lugar. Torres parecía tener dificultades para procesar mis palabras. «¿Entiendes lo imposible que suena, verdad?» «Totalmente imposible», asentí. «Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, tampoco lo creería. Pero puedes examinar las pruebas, cámaras de seguridad, testimonios individuales, todo lo que pasó aquí». Me miró con escepticismo. «¿Y qué hay de las Biblias que se quemaron?» 127 Biblias fueron empapadas en gasolina y prendidas fuego. Deberían haber sido destruidas por completo, expliqué, pero solo están carbonizadas en la superficie. Las páginas interiores permanecen intactas. No hay señales de extintores, agua, ni ninguna otra intervención humana. Alguien o algo extinguió el fuego de forma sobrenatural. Torres permaneció en silencio unos segundos, asimilando las palabras. «No necesito creer eso para hacer mi trabajo», dijo con calma. «Estos hombres cometieron delitos graves: allanamiento de morada, vandalismo, portación de armas durante un delito, terrorismo doméstico. Enfrentarán consecuencias federales». Asentí. «Lo entiendo, y ellos también. Pero eso no les impide hacer lo correcto de ahora en adelante. Están dispuestos a enfrentar la justicia, pero también quieren vivir conforme a la verdad que han encontrado». Más tarde, me permitieron hablar brevemente con ellos antes de que los llevaran al centro de detención federal. Estaban sentados en la sala común de la iglesia, con grilletes de pies y manos, pero con una mirada que jamás había visto. Cada rostro irradiaba algo parecido al hambre espiritual, recién nacidos en Cristo,
apenas horas después de su conversión, enfrentando las consecuencias de acciones que apenas podían comprender. Karim fue el primero en hablar. «Pastor David, ¿cuándo podemos bautizarnos?». Me sorprendí. «Karim, estás a punto de ser arrestado. Probablemente pasarás años en prisión. El bautismo tendrá que esperar». Me interrumpió con firmeza. «Pastor, Jesús nos salvó esta noche. Queremos declarar nuestro compromiso con Él ahora, incluso en la cárcel». Miré a los otros 12. Todos asintieron con la misma determinación. Respiré hondo. «Hablaré con las autoridades a ver si es posible», prometí. Rashid habló a continuación, con voz firme, pero cargada de emoción. «Pastor, nuestras familias necesitan saber qué pasó. Quizás entonces ellos también puedan ver la verdad». Omar añadió vacilante. «Pero tenemos miedo. En el Islam, el castigo por la apostasía es…». Hizo una pausa. Todos comprendimos la gravedad implícita. Rezar por su seguridad y la protección de sus familias será nuestra primera acción, respondí. Y confiemos en que el mismo Jesús que se reveló esta noche seguirá protegiéndolos de cualquier amenaza. Hubo un silencio, pero no era de miedo, era de reverencia, esperanza y la promesa tácita de una vida transformada que apenas comenzaba. Pasé la siguiente hora enseñándoles los fundamentos de la fe en Cristo. Cómo orar a Jesús, en lugar de seguir recitaciones automáticas. La diferencia entre intentar ganarse la salvación por obras y recibirla como un don de la gracia divina. También les expliqué la Trinidad, algo que desafió especialmente a quienes estaban acostumbrados al estricto monoteísmo islámico. Karim tenía muchísimas preguntas. ¿Cómo puede Dios ser tres y al mismo tiempo uno? El Corán dice que eso es imposible. Es un misterio, respondí. Algunos aspectos de la naturaleza de Dios escapan a la comprensión humana, pero piénsalo así. No necesitas comprender completamente cómo funciona la electricidad para beneficiarte de la luz que proporciona. De igual manera, no necesitas comprender completamente la Trinidad para experimentar el amor del Padre, la gracia de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Nuestra conversación fue interrumpida por los oficiales, que vinieron a buscar a los prisioneros. Antes de que se los llevaran, formamos un círculo de 14 hombres, los 13 prisioneros y yo, y oramos juntos. Padre Celestial, comencé con la voz entrecortada por la emoción. Gracias por tu increíble misericordia. Gracias por salvar a estos hombres de la oscuridad y traerlos a tu maravillosa luz. Protégelos mientras enfrentan las consecuencias de sus actos. Dales fuerza, sabiduría y paz, y usa su testimonio para guiar a otros hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Los 13 repitieron mis palabras, con lágrimas aún corriendo por sus rostros, que horas antes habían gritado palabras de odio y destrucción. Los vi mientras los conducían a vehículos del FBI, desapareciendo en la fría noche de enero, y me quedé solo en el santuario destruido mientras el amanecer comenzaba a teñir el horizonte. Caminé entre los bancos rotos, tocando la madera carbonizada, observando las palabras en las paredes y examinando las Biblias quemadas, parcialmente intactas. Jennifer llegó alrededor de las 6 de la mañana. Ya la había llamado para avisarle que estaba viva, pero no podía contarle toda la historia por teléfono. Al ver los daños, palideció. «David, ¿qué pasó? ¿Estás herido?». Me senté con ella entre los bancos, tomándole la mano y le conté todo. El ataque, el arma, la luz sobrenatural, los ángeles, la aparición de Jesús y las conversiones. Escuchó en silencio, con los ojos abiertos y las lágrimas corriendo por su rostro mientras se desarrollaba la historia. Dios te salvó, literal, milagrosamente, de una forma imposible. Y no solo a ti, David, salvó a 13 hombres que, su voz se quebró, habían sido esclavizados por una religión falsa. Él había salvado sus almas eternas. Nos sentamos juntos, procesando lo sucedido. Tras unos minutos de silencio, Jennifer preguntó, ¿qué sigue? No lo sé con exactitud, respondí, pero sé que nuestra iglesia nunca volverá a ser la misma. Estos 13 hombres necesitarán mucho apoyo, y su testimonio conmocionará a esta ciudad. Y siento que estamos a punto de vivir algo aún más grande de lo que podemos imaginar. La noticia del suceso se difundió rápidamente. Al mediodía,
Los reporteros locales ya estaban acampados frente al edificio. Por la tarde, llegaron las emisoras nacionales. Al anochecer, la noticia había atraído la atención internacional. Las versiones variaban. Algunas se centraban en el frustrado atentado terrorista, otras en la destrucción de la iglesia, y algunas, con evidente escepticismo, mencionaban la supuesta intervención sobrenatural. Pero entonces, el FBI publicó partes de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Las imágenes eran impactantes y perturbadoras. Mostraban a los hombres entrando armados, echando gasolina sobre las Biblias y provocando el fuego. Mostraban el arma apuntándome a la cabeza. Y luego, la luz. Las cámaras no pudieron capturar todo lo que el ojo humano vio esa noche, pero mostraron lo suficiente. Un resplandor intenso que llenaba el santuario, sin una fuente visible. Figuras humanoides, pero de forma indefinible. Y luego, todos los atacantes desplomándose al suelo simultáneamente, completamente transformados. El video se volvió viral. En tan solo 2 días, alcanzó los 50 millones de visualizaciones. Expertos analizaron cada fotograma, debatiendo si era real o manipulado digitalmente. El FBI aseguró que no hubo edición alguna. Los escépticos insistieron en que debía haber una explicación natural, aún desconocida, pero el público quedó cautivado por algo aún más impactante. 3 días después, Karim, ya bajo custodia federal, concedió su primera entrevista a un periodista local, todavía uniformado y sentado tras una barrera de seguridad. Como prisionero, habló durante 45 minutos. Relató su vida, su radicalización, los planes para el ataque y, finalmente, lo que vivió esa noche. Iba a quitarle la vida al pastor, dijo con la voz entrecortada por la emoción. Iba a filmarlo y publicar el video como advertencia para otros cristianos. Estaba absolutamente seguro de que estaba sirviendo a Alá. Y entonces Jesús se apareció, no en un sueño ni en una visión, sino en forma física, y me llamó por mi nombre. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba, y cada palabra parecía llevar el peso de un alma que finalmente había encontrado la verdad. Describió el momento en que vio las manos de Jesús, con las marcas de los clavos, todo lo que me habían enseñado sobre que Jesús era solo un profeta, todo lo que el Corán dice sobre que no fue crucificado. Todo resultó falso ante la evidencia. Vi a Jesús allí, como Dios. El público estalló de emoción. Millones de personas vieron la entrevista. Algunos lloraron, otros se indignaron ante el rechazo de Karim al Islam. Los líderes musulmanes denunciaron su testimonio como propaganda anti-islámica. Inmediatamente surgieron amenazas. Su familia en Siria emitió un comunicado afirmando que ya no era considerado su hijo. Los imanes de Dearborn declararon su apostasía y exigieron un castigo conforme a la ley islámica. En los días siguientes, los otros 12 hombres dieron entrevistas similares. Todos contaron la misma historia: la luz sobrenatural, los ángeles, la aparición de Jesús ante ellos. Todos insistieron en que su conversión fue genuina, no una táctica legal para reducir sus condenas. Prefiero pasar 20 años en prisión como cristiano que un solo día de libertad viviendo una ilusión como musulmán, declaró Rashid en su entrevista. Los cargos federales contra los 13 hombres eran graves: terrorismo doméstico, intento de asesinato, posesión ilegal de un arma durante un delito, vandalismo contra propiedad religiosa y conspiración. Cada uno podría enfrentar hasta 30 años de prisión federal. Pero el fiscal a cargo del caso, Gordon Matthews, era cristiano y asistía a una iglesia metodista en las afueras de Detroit. Observaba cada entrevista con interés, consciente de que se trataba de algo que iba mucho más allá de su explicación legal o racional. 2 semanas después de los arrestos, el fiscal Matthew me llamó. Cuando nos vimos en su oficina, empezó con seriedad. David, en todos mis años como fiscal, nunca había visto algo así. Las pruebas en su contra son claras e irrefutables. Vídeos, testimonios, armas, planes detallados. Podría procesarlos y pedir las penas máximas sin problema. Respiré hondo, sintiendo que había algo más de lo que parecía. Matthew se recostó en su silla, juntó las manos y continuó. Pero no puedo ignorar lo que vi. Hablé con cada uno de ellos personalmente,
Leí sus declaraciones, vi sus entrevistas y, como cristiano, creo que su cambio es real. No están fingiendo. Esto hace que el caso sea tan delicado que nunca imaginé enfrentarlo. Hizo una pausa, mirando por la ventana antes de volver a mirarme. La justicia exige que respondan por los crímenes que cometieron. Planearon violencia, destruyeron propiedad, amenazaron vidas. No podemos ignorar esto simplemente porque tuvieron experiencias religiosas. Asentí. No esperaba que nadie esperara una decisión fácil de mi parte. Siempre dijeron que aceptarían cualquier consecuencia. Continué. Matthew asintió. Mi trabajo también consiste en evaluar el potencial de rehabilitación, la posibilidad de evitar la reincidencia. Y, francamente, ya no representan una amenaza pública. Han roto todos sus vínculos con el extremismo, han mostrado un arrepentimiento genuino y están cooperando plenamente para ayudar a desmantelar la red que los radicalizó. Suspiró. Entonces, David, ¿qué me recomienda? El fiscal explicó la propuesta. Acuerdos de culpabilidad. Cada uno cumpliría entre 5 y 7 años en una prisión federal, con libertad condicional, supervisada posteriormente. A cambio, testificarían contra los líderes de la mezquita que los habían reclutado, ayudando al FBI a identificar a otras personas en riesgo de radicalización y, si aceptaba, tendrían acceso a mentoría espiritual durante su encarcelamiento, una oportunidad para crecer en la fe que acababan de descubrir. Me miró con cierta expectativa. «David, ¿estás dispuesto a aceptar esto? ¿Discipular formalmente a los hombres que atacaron tu iglesia?» Mi mente repasaba a toda velocidad todo lo que Jesús me había dicho aquella noche. «Cuídalos bien, David. Ahora son tus hermanos». «Sí», respondí, sintiendo que mi corazón se calmaba. «Totalmente, sí». Los 13 hombres aceptaron acuerdos con la fiscalía y se declararon culpables de todos los cargos. Las audiencias de sentencia, celebradas en marzo de 2025, atrajeron la atención nacional. Cada uno tuvo la oportunidad de hablar directamente con la jueza federal Emily Chen. Karim fue el primero. Respirando hondo, comenzó con voz firme a pesar de las lágrimas. «Su señoría, comparezco ante este tribunal reconociendo la gravedad de mis crímenes. Planifiqué violencia, causé destrucción y amenacé vidas inocentes. Acepto plenamente cualquier castigo que se me imponga». Hizo una pausa, respiró profundamente y en ese momento todos en la sala pudieron sentir el peso del arrepentimiento y la transformación genuina, la evidencia viviente de una gracia que había cambiado no solo vidas, sino destinos eternos. Pero también comparezco ante este tribunal transformado. Jesucristo me sacó de una oscuridad que ni siquiera sabía que llevaba. Me mostró que el odio que creía religioso era, en realidad, un dolor no sanado, transformado en arma. Me enseñó que la verdad no necesita violencia para defenderse. Karim miró directamente al juez Chen. «Sea cual sea la sentencia, pasaré el resto de mi vida contando esta historia, contando cómo Dios puede tocar hasta los corazones más duros, cómo puede transformar las malas intenciones en algo bueno y cómo nunca es tarde para encontrar la redención». Rashid lloró en silencio durante su testimonio. Omar habló de haber encontrado finalmente la identidad que había buscado toda su vida. Hamza agradeció al tribunal por brindarle la oportunidad de saldar su deuda con la sociedad mientras cultivaba su nueva fe. Cada uno de los 13 hombres habló con sinceridad, combinando un profundo remordimiento por sus acciones pasadas con una genuina gratitud por la salvación que habían encontrado. La jueza Chen escuchó atentamente cada testimonio. Era una mujer de mediana edad, de ascendencia china, conocida por su firmeza y imparcialidad. «He presidido muchos casos de terrorismo», comenzó. «He condenado a personas radicalizadas que no mostraron remordimiento y continuaron justificando la violencia incluso después de la condena. Este caso, sin embargo, es único en mi vida». Miró a los 13 hombres. «La evidencia es clara. Lo que planearon y comenzaron a ejecutar podría haberle costado la vida al pastor Morrison y destruido un lugar de culto. Pero debo considerar lo que sucedió después. La sinceridad de su arrepentimiento es evidente. Su cooperación con las autoridades es excepcional.
La transformación de cada uno de ustedes es visible y, ya sea atribuida a la intervención divina o a otro factor, parece genuina. Se dictó la sentencia: 7 años de prisión federal para cada uno, seguidos de 5 años de libertad supervisada. Menos severa de lo que podría haber sido, pero aún reflejando la gravedad de los delitos. Que aprovechen este tiempo productivamente, dijo el juez, que la fe que dicen haber encontrado los sostenga en los difíciles años venideros y que eventualmente contribuyan positivamente a la sociedad, neutralizando el daño que intentaron causar. Los 13 hombres fueron trasladados a 5 centros federales distintos en Michigan y Ohio, tanto para su propia protección como para la de los demás detenidos. Los extremistas islámicos recurren frecuentemente a la violencia contra los apóstatas. Inmediatamente comencé un programa de visitas regulares, visitando personalmente cada prisión al menos una vez al mes. Pastores de nuestra congregación e iglesias asociadas se unieron, formando un equipo de capellanes voluntarios para asegurar que cada hombre recibiera apoyo cristiano constante. Las visitas fueron desafiantes, pero ver a los hombres crecer en la fe, a pesar de sus circunstancias, se convirtió en una de las experiencias más impactantes de mi vida. El ambiente carcelario era implacable, especialmente para los ex-musulmanes que habían renunciado públicamente al Islam. Karim fue atacado y golpeado 2 veces por otros reclusos antes de ser trasladado a una celda de protección. Rashid pasó 3 meses en régimen de aislamiento, aislado tras descubrirse un complot para atentar contra él. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, su fe se mantuvo firme e inquebrantable. En cada visita, estudiábamos las Biblias que nos habían proporcionado, memorizando versículos y debatiendo profundas cuestiones teológicas. Pastor David, me preguntó Karim durante una visita en junio de 2025, ¿cómo podemos explicar la Trinidad a otros musulmanes? Es la doctrina que más les cuesta aceptar. Pasamos la siguiente hora discutiendo, dibujando diagramas y usando analogías, convirtiendo ese momento en un ministerio profundo, diferente a cualquier servicio dominical común. Omar inició un estudio bíblico dentro de la prisión, llevando la palabra a otros reclusos. Para agosto de 2025, 7 hombres se habían convertido a Cristo gracias a su ministerio, incluyendo 2 ex-musulmanes encarcelados por delitos no relacionados. En una carta, Omar escribió: «Pastor, tengo más oportunidades de compartir el Evangelio aquí que si estuviera libre. De hecho, Dios incluso estaba usando el confinamiento para promover su propósito». Mientras tanto, en Dearborn, la reconstrucción de la Iglesia Comunitaria de Fe comenzó en abril de 2025. Donaciones de todo el mundo, impulsadas por la atención internacional que recibió nuestra historia, no solo cubrieron los daños, sino que también permitieron la ampliación de las instalaciones. Decidimos conservar elementos del ataque como recuerdo. Las Biblias carbonizadas se colocaron en una vitrina en el vestíbulo, con una placa que decía: «Aunque el fuego los consuma, la palabra de Dios permanece para siempre». Isaías 48. Una de las paredes donde se pintaron amenazas se conservó tras un cristal acrílico, acompañada de un testimonio escrito de lo que Jesús hizo aquella noche. Los visitantes pudieron ver, de forma tangible, el odio que se había apoderado de la tierra y la gracia que triunfó. El 15 de agosto de 2025 pasó a la historia de nuestra congregación. Organizamos un bautismo masivo para todos los nuevos conversos que se habían acercado a Cristo tras los acontecimientos de enero. 89 personas fueron bautizadas ese día. Entre ellas, Amina, la esposa de Hamza, fue bautizada junto con sus 3 hijos. Fátima, la hermana de Rashid, fue bautizada a pesar de las amenazas de su padre. Decenas de otros ex-musulmanes declararon públicamente su fe en Jesús. Para acomodar a la multitud, instalamos una piscina bautismal temporal en el estacionamiento, ya que el santuario no tenía cabida para todos los presentes. Asistieron más de 2.800 personas, incluyendo cristianos de iglesias de todo Michigan, deseosos de presenciar este obrar de Dios. La cobertura mediática fue intensa. Las cámaras grabaron cada bautismo
y los reporteros entrevistaron a los conversos, preguntándoles por qué arriesgarían tanto para seguir a Jesús. ¿Por qué?, le preguntó un reportero a Amina. Ella respondió con lágrimas en los ojos: porque por fin conozco a un Dios que me ama incondicionalmente, porque por fin tengo una paz que no depende de mi desempeño ni de mis logros, porque finalmente sé que mi destino eterno está garantizado, dijo Amina con voz firme y emotiva. Afuera, la situación era tensa. Unos 500 musulmanes protestaban, portando pancartas y gritando palabras de desaprobación contra la apostasía. Algunos intentaron acercarse para interrumpir la ceremonia, pero la policía los contuvo. Sin embargo, dentro del evento reinaba una alegría indescriptible. Cada persona que salía del agua era recibida con aplausos, abrazos y lágrimas. Cada testimonio compartido parecía aún más conmovedor que el anterior. Cuando finalmente bauticé a la última persona, alrededor de las 6 p.m., estaba físicamente agotado, pero espiritualmente vigorizado. Miré a la multitud y dije: hoy presenciamos lo que solo Dios puede hacer. Vimos a personas salir de la oscuridad a su luz admirable. Vimos cadenas de esclavitud religiosa rotas. Vimos el Evangelio salvar a personas de todos los orígenes y de cualquier pasado. Señalé la iglesia que estaba detrás de nosotros. 7 meses atrás, unos hombres habían entrado allí con la intención de destruirla. Hoy, 89 personas declararon públicamente que Jesús es el Señor. El enemigo intentó aplastar este ministerio. Sin embargo, Dios lo multiplicó más allá de nuestros sueños más descabellados. La multitud estalló en una adoración espontánea. Cantaban, lloraban, se abrazaban y oraban juntos. La presencia de Dios era palpable, recordándome aquella noche de enero, cuando una luz sobrenatural llenó el santuario. En los meses siguientes, el crecimiento fue constante e impresionante. La Iglesia Comunidad de Fe, que contaba con 230 miembros antes del ataque, llegó a superar los 10.000 en noviembre de 2025. Para satisfacer la nueva demanda, contratamos a 4 pastores adicionales. Creamos un departamento específico para exmusulmanes, que ofrecía clases que ayudaban a responder las preguntas teológicas más comunes. Enseñamos cómo estudiar la Biblia tras años de leer el Corán, cómo tratar con familiares tras la conversión y cómo responder a los argumentos islámicos contra el cristianismo de forma amorosa y razonada. Mi hija Sara, que entonces tenía 16 años, inició un ministerio enfocado en los hijos pequeños de conversos. Estos niños sufrían acoso escolar, rechazo de antiguos amigos y confusión sobre su identidad cultural. Necesitaban un espacio seguro para procesar sus experiencias. «Papá», me dijo Sara una noche después de dirigir su grupo de jóvenes, «estos chicos son los más valientes que he conocido. Eligen seguir a Jesús sabiendo que eso significa perder amigos, enfrentar amenazas y ser tratados como traidores por sus propias comunidades. Eso es fe». Tenía razón. El compromiso de estos nuevos creyentes fue inspirador. No se acercaron a Jesús por conveniencia social ni expectativas familiares. Acudieron a pesar de los altos costos. Su fe era genuina, profunda y transformadora, de una manera que rara vez veo en cristianos de segunda o tercera generación. El impacto se extendió mucho más allá de Dearborn. Iglesias de todo Michigan comenzaron a reportar la llegada de musulmanes que hacían preguntas sobre Jesús, citando los relatos de los 13 hombres como motivo de su interés. La historia de la gracia de Dios y la transformación de estos corazones conmovía vidas en todas partes, demostrando que ningún pasado, por oscuro que sea, está fuera del alcance del amor de Cristo. Varios pastores comenzaron a acercarse a mí, buscando orientación sobre cómo ministrar eficazmente a los musulmanes que buscan la fe. Entre ellos, una mujer llamada Yasmín me llamó la atención. Había usado el niqab toda su vida y asistió a un servicio en octubre. Después del servicio, me hizo una pregunta cargada de miedo y sinceridad. «Pastor Morrison, si decido seguir a Jesús, ¿significa eso que tengo que abandonar el velo inmediatamente? ¿Mi familia me rechazaría al instante? ¿Perdería a mis 3 hijos?» Respiré hondo e intenté transmitir calma y esperanza. «Tu relación con Jesús es cuestión de corazón, no de ropa.
Dios ve tus corazones. Si necesitas seguir usando el niqab por seguridad mientras resuelves la situación, Él lo entiende perfectamente. El alivio en sus ojos era evidente. Ese mismo día, Yasmín aceptó a Cristo. Durante meses, continuó usando el niqab en público, participando discretamente en estudios bíblicos. Finalmente, tomó la trascendental decisión de quitarse el velo, un acto de declaración pública de su fe. El costo fue devastador. Su esposo la abandonó de inmediato. Sus padres rompieron el contacto y perdió la custodia de sus hijos. Aún así, cuando le pregunté si se arrepentía, respondió con firmeza: «Pastor, viví 32 años oculta tras un velo. Ahora vivo en la luz, conocida y amada por Dios. No cambiaría esta libertad por nada». Para mediados de noviembre de 2025, las 89 conversiones iniciales habían aumentado a unas 150, un crecimiento rápido que continuó semana tras semana, con cada nueva historia más impresionante que la anterior. Sentado en mi oficina reconstruida, una tranquila tarde de noviembre, reflexioné sobre los últimos 10 meses. Había aprendido que Dios nunca desperdicia nuestro sufrimiento. Cada momento aterrador de esa noche, cuando Karim me puso una pistola en la cabeza, era parte de un plan mayor. Dios estaba tejiendo un tapiz de redención que resultaría en la salvación de cientos de almas. José dijo en la Biblia: «Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que ahora se está haciendo». Esta verdad se confirmó de nuevo en Dearborn en 2025. Comprendí que los enemigos más hostiles de Dios pueden ser aquellos a quienes Él prepara para su mayor gloria. Karim entró en mi iglesia como alguien a punto de cometer un asesinato. Hoy dirige estudios bíblicos en una prisión federal. Saulo persiguió violentamente a la iglesia antes de convertirse en Pablo. La historia se repite. También aprendí que la verdadera fe siempre tiene un precio. Los conversos han perdido familias, trabajo, comunidades y seguridad. Sin embargo, consideran todas estas pérdidas insignificantes comparadas con conocer a Cristo. Vi el Evangelio en acción, no solo como filosofía o moralidad, sino como un poder sobrenatural capaz de transformar vidas por completo. Vi la oscuridad expulsada por la luz, el odio reemplazado por el amor, identidades enteras transformadas, y aprendí que la perseverancia es esencial. Ha habido docenas de momentos en los últimos 15 años en los que habría sido más fácil cerrar la iglesia comunidad de fe y rendirnos. Pero si lo hubiéramos hecho, habríamos perdido todo lo que Dios estaba orquestando. Cada corazón transformado, cada alma alcanzada, cada vida eternamente redimida. Aprendí que el perdón es más poderoso que la venganza. Cuando perdoné a Karim en ese santuario, con Jesús a nuestro lado, algo cambió profundamente en el ámbito espiritual. El perdón desarma el odio, rompe cadenas invisibles y transforma corazones endurecidos. También aprendí que la comunidad cristiana es esencial para los conversos que enfrentan persecución. Sin la iglesia comunidad de fe, que acogió a estos nuevos creyentes con amor, apoyo y guía, muchos probablemente habrían regresado al Islam bajo presión. He aprendido que Dios aún obra milagros. Lo que ocurrió en mi santuario el 13 de enero de 2025 desafía cualquier explicación natural. Luz sin fuente, ángeles visibles, Jesús físicamente presente. Estas cosas fueron reales, objetivas y verificables. ¿Has escuchado mi historia? La historia de los 13 hombres, la historia de una iglesia bajo ataque, la historia de Jesús mostrando su poder vivo y presente. Ahora te pregunto, ¿dónde encajas tú en esta narrativa? Quizás seas como Karim antes de aquella noche, convencido de que tu religión es la verdad absoluta, seguro de que sirves a Dios, quizás incluso justificando tu ira contra quienes piensan diferente. Si es tu caso, escucha, Jesús te busca como buscó a Karim. Quiere demostrar que la verdad no necesita violencia para defenderse y que la paz que ofrece supera cualquier promesa humana. O quizás te pareces a Yasmín, dividida entre dos mundos, presionada por la familia y la comunidad, pero con un corazón que anhela la libertad. La libertad que buscas tiene un nombre: Jesús. Él puede liberarte incluso de las cadenas más pesadas. O quizás eres como Omar,
alguien que ha seguido reglas y tradiciones durante años, pero nunca ha encontrado la paz. Jesús ofrece algo radicalmente diferente, una relación directa con Dios, basada no en tu esfuerzo, sino en su gracia. O quizás eres un cristiano que se ha establecido, heredó la fe, pero nunca la ha hecho suya. Los conversos de Dearborn redescubrieron algo que el cristianismo primitivo sabía. Seguir a Jesús es la aventura más costosa y valiosa que existe. Hoy, Karim cumple el primer año de una condena de 7 y ya ha guiado a decenas de personas a Cristo. Me escribe cartas llenas de alegría cada semana. Pastor David, no cambiaría este tiempo en prisión por nada. Aquí encontré propósito, paz y la oportunidad de presentar a otros al Jesús que me salvó. Rashid dirige 2 estudios bíblicos semanales en prisión. 23 reclusos se han convertido a Cristo gracias a su ministerio. Su familia en Yemen ha cortado completamente el contacto, pero él ha encontrado hermanos y hermanas en Cristo más cercanos que cualquier pariente biológico. Omar inició el programa de formación de capellanes de prisión y en los últimos meses, 17 hombres han encontrado la salvación gracias a su testimonio. Juntos, estos 13 exterroristas ya han guiado a más de 100 personas a Cristo, todo en pocos meses. Mientras tanto, la Iglesia Comunidad de Fe sigue creciendo. Hoy contamos con 100 miembros activos. Hemos fundado 2 iglesias filiales y estamos capacitando líderes para fundar 3 más. El movimiento continúa expandiéndose, impulsado por el poder transformador del Evangelio. Dios ha transformado enemigos en misioneros, el odio en amor, la oscuridad en luz, y hay mucho más por venir. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Puedes descartarla como mera coincidencia? ¿O quizás podrías considerar la posibilidad de que Jesús sea exactamente quien dice ser, Dios encarnado, Salvador del mundo, el único camino al Padre? Si eres musulmán y estás escuchando esto, debes saber que no te odio. Música. Te amo con el amor de Cristo. Por eso te comparto esta verdad, aún sabiendo que puede desafiar todo lo que has aprendido. El Islam enseña que debes ganarte el paraíso mediante buenas obras. Jesús te ofrece el paraíso como regalo, porque ya ha hecho buenas obras por ti. El Islam enseña que Dios está lejos. Jesús nos muestra un Dios cercano, tan cercano que tomó forma humana. El Islam enseña que eres un siervo. Jesús te llama amigo, hijo, amado. La decisión es tuya, pero elige con sabiduría, pues tu destino eterno está en juego. Si estás listo para entregar tu vida a Jesús, reza esta oración conmigo ahora. Jesús, reconozco que soy pecador. He intentado ganarme la aprobación de Dios con mis propias fuerzas, pero ahora veo que necesito un Salvador. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, lléname de tu Espíritu Santo y hazme una nueva criatura. Ayúdame a seguirte, cueste lo que cueste. En tu nombre, te lo ruego. Amén. Si oraste esto con sinceridad, bienvenido a la familia de Dios. Has pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz. Habrá desafíos y consecuencias, pero nunca estarás solo. Jesús prometió que siempre estaría contigo. Karim, Rashid, Omar y los otros 10 hombres nunca imaginaron que entrarían a una iglesia como terroristas y saldrían como hijos de Dios. Nunca imaginé enfrentarme a una pistola apuntándome a la cabeza, pero tampoco imaginé presenciar la aparición física de Jesús en mi santuario. Dios hace lo impensable, hace posible lo imposible. Él usa nuestra oscuridad más profunda para revelar su luz más brillante. La pregunta es, ¿le confiarás tu historia? Comparte este testimonio con alguien que necesite escucharlo. Comenta desde qué ciudad y país estás leyendo. Cuéntanos cómo te habló Dios a través de esta historia. Únete a nosotros en oración por un continuo despertar entre los musulmanes de todo el mundo. Lo que comenzó en Dearborn, Michigan, el 13 de enero de 2025, no terminará hasta que Jesús regrese. El mismo Señor que se manifestó en mi santuario aquella noche, continúa revelándose en los corazones de personas de todo el mundo hoy, llamando a personas de todas las naciones a sí mismo. Quizás
te esté llamando ahora mismo. Que el Dios de paz esté contigo, que Jesucristo sea tu luz y que el Espíritu Santo te guíe a toda la verdad. Amén.